Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda sesión de la webinar Prevención de factores de riesgo cardiometabólicos y de muerte súbita en pediatría. Este es un esfuerzo organizativo y colaborativo de la Sociedad Chilena de Cardiología y de la Sociedad Chilena de Pediatría, con el gentil apoyo del Laboratorio Boehringer. Estamos realmente muy entusiasmados y muy contentos por la gran concurrencia que tuvimos hace 2 días y también por la actual, donde ya superamos los 100 asistentes de nuestro país y también de países de Latinoamérica. Así que esperamos que las charlas que van a escuchar a continuación sean de todo su interés y que todos juntos podamos aprender de este tema tan relevante hoy por hoy. En esta ocasión nos acompañarán invitados nacionales e internacionales y todos ellos van a estar siendo moderados por el doctor Paulo Valderrama, a quien conocimos hace 2 días. El doctor Valderrama es cardiólogo pediatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es el presidente del Comité de Medicina del Deporte y la Actividad Física de la Sociedad Chilena de Pediatría, miembro de Prevención y Evaluación para la Activación y Rehabilitación Cardiorrespiratoria Segura de la Pontificia Universidad Católica y miembro activo de tanto de la Sociedad Chilena de Cardiología y la Sociedad Chilena de Pediatría. Así que sin más los dejo con el doctor para que presente a nuestro invitado. Paulo. Muchas gracias, doctor Fernández. Muy buenas tardes a todos. Formo parte del comité organizador de este webinar, un tema relevante que nos preocupa a todos los presentes debido a la pandemia de obesidad, sobrepeso, sedentarismo que estamos viviendo. Incluso antes de esta pandemia del COVID ya era llamativo las cifras que estábamos viviendo. Como decía Carlos, el doctor Fernández, en esta oportunidad seré el moderador. Primero que todo, le queremos dar una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan de diferentes países como Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, España, Brasil y por supuesto de todo Chile. Sean todos muy bienvenidos, un caluroso y fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Esta es nuestra última jornada de webinar, así que espero y estoy seguro que va a ser tan o más exitosa que la del día martes, que tuvimos más de 220 participantes, más de 10 países conectados con nosotros. Este día, al igual que el día martes, serán 3 charlas con 3 destacados y excelentes expositores, tanto de España como de Chile, todos ellos especialistas en los temas que van a presentar. No tengo menor duda que los temas que van a desarrollar serán de alto interés para todos ustedes. Los invito a que hagan sus preguntas a través del canal dispuesto, como lo decía Juan Carlos, a través del canal dispuesto en la sección preguntas y respuestas, y ojalá no a través del chat, porque con los comentarios o saludos que se empiezan a realizar, muchas veces las preguntas se pierden. Una vez terminadas las 3 presentaciones, los expositores van a contestar cada una de las preguntas que han realizado. Este día va a comenzar la doctora Trincado con muerte súbita en pediatría. Después nuestro invitado internacional, el doctor García Hermoso, con capacidad cardiorrespiratoria y fuerza muscular como potente predictor de salud en pediatría, un abordaje hacia la prevención primaria. Y para terminar, nuestra Francisca Arancibia, con prevención temprana en pediatría y su impacto en la edad adulta. Así que para comenzar le dejo con la doctora Claudia Trincado. Ella es cardióloga pediatra y profesora asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, jefa del Laboratorio de Cardiología No Invasiva Pediátrica y forma parte, al igual que junto con el doctor Clavería, la doctora Francisca Arancibia y quien les habla, del Grupo de Prevención y Evaluación para la Activación y Rehabilitación Cardiorrespiratoria en Pediatría de nuestro hospital. Así que, sin nada más, Claudia, por favor, compártenos tu presentación. Aquí vamos. Ahí vamos. ¿Están viendo? Sí, se ve bien. Sí, Ya, perfecto. bueno. Buenas tardes, muchísimas gracias por las palabras, por la presentación y obviamente por invitarme a presentar este tema que me parece de suma importancia tanto a nivel pediátrico como cardiológico. Un poco cómo hacer el esquema de la presentación. Vamos a hablar de algunas definiciones, cuál es la importancia del problema, algunos aspectos de la epidemiología, las causas, el enfoque en términos de prevención tanto primaria y secundaria y algunas conclusiones finales. En términos de definiciones, la muerte súbita se define como una muerte rápida e inexplicable de causa cardíaca
que ocurre en forma instantánea o dentro de 1 hora de los síntomas, y en caso de no haber testigo en personas que antes estaban bien, 12 o 24 horas previas. El paro cardíaco súbito, que es diferente desde el punto de vista de la definición, se refiere más bien al mal funcionamiento o al cese de la actividad eléctrica y mecánica del corazón, que resulta en la pérdida de la conciencia y muchas veces precede a la muerte súbita. ¿Por qué es importante el problema de la muerte súbita? Básicamente este es un evento que es infrecuente en pediatría, mucho menos que en la edad adulta, pero tiene un tremendo impacto. Y eso se debe a los años de vida potencial perdidos en la edad pediátrica, y además que cuando estos pacientes llegan a sobrevivir, muchas veces quedan con secuelas que no son menores. Además, he sido testigo de la publicidad que existe en torno al tema de los deportistas que fallecen practicando sus deportes y cómo eso impacta a la opinión pública. Y sabemos además que la mayoría de las causas están genéticamente determinadas. El cómo impacta a la comunidad tiene también consecuencias que tienen que ver con cómo ellos demandan ciertas respuestas, y estas respuestas básicamente se dan a nivel del screening cardiovascular, en relación a cómo se presiona para tener innovación y acceso a desfibriladores automáticos, en estándar de investigación post-mortem, y en este caso hay un área de desarrollo súper importante en relación a todo lo que tiene que ver con el análisis molecular post-mortem, y en también acceder a registros nacionales e internacionales. Un poco de epidemiología, como ya les dije, en niños la incidencia es más baja, con 0,3 hasta 1 por 100.000 pacientes años de observación, con una prevalencia que es algo mayor en el sexo masculino, con una relación 2:1, y esto se ha atribuido a algunos factores hormonales y también a la mayor capacidad atlética o estrés atlético asociado. Y si bien es cierto, la etnia no se ha asociado a una mayor incidencia, sí se cree que la etnia ha contribuido a que en ciertos lugares sea más prevalente, por ejemplo, a nivel de la raza afroamericana, la miocardiopatía hipertrófica, y en algunos lugares de Italia, la miocardiopatía arritmogénica. En el presente gráfico que está acá, les muestro una serie danesa de 114 casos y cómo se distribuye un poco la patología de acuerdo a la edad. Ustedes ven que hay un aumento importante en el primer año de vida, y esto en general no se contempla en estos análisis porque eso tiene que ver con análisis de los lactantes, con una caída posterior en las edades medias y prepuberales y un alza nuevamente que se da a nivel de la adolescencia. Yo ya les dije que en el fondo esto tiene un impacto importante en la pediatría en general, pero también en la práctica deportiva. Y esto se debe a que claramente se ha visto que la práctica deportiva se asocia a un aumento del riesgo de muerte súbita, y se ha visto que este aumento es hasta de un 25% durante el deporte. El riesgo relativo aumenta de 2,5 a 4,5 veces, y en atletas la incidencia descrita es variable entre 0,4 y 4 por 100.000 pacientes año. Esta es una tabla para un poco mostrarles cómo hay variabilidad entre las distintas publicaciones y los países, pero en realidad ustedes ven que la incidencia está aumentada en relación a la población general. También es importante el análisis de qué tipo de deporte está más asociado a la presencia de muerte súbita. Y este es un trabajo interesante japonés, donde estudian 188 pacientes que tuvieron muerte súbita en relación a la práctica deportiva, y ustedes pueden ver que los corredores de larga distancia, los jugadores de fútbol, basquetbolistas, beisbolistas y nadadores son los que prevalecen en términos de las causas más frecuentes, las prácticas deportivas más frecuentes. ¿Qué pasa en Chile? Acá tenemos un análisis de prevalencia de la mortalidad atribuible a muerte súbita, y en este sentido es importante que las publicaciones han jugado mucho con las edades y han abarcado muchas veces el análisis del adulto joven, transportando el análisis hasta los 35 años. Este es un análisis muy interesante de los pocos casuísticas que hay en Chile, publicado por el doctor Clavería, donde ustedes ven que se reproduce un poco la curva que yo les mencionaba en relación a la serie danesa, y aquí hay un promedio de aproximadamente 10 casos años en la edad pediátrica y prevalece el sexo masculino.
Cuando hablamos de causas, una forma interesante de agruparla, y esto viene de la Academia Americana de Pediatría, es distribuyéndolas en causas estructurales y funcionales. Y aquí se engloban todas las miocardiopatías, tanto la hipertrofia, las anomalías congénitas de arterias coronarias, ruptura aórtica, Marfan, miocardiopatía dilatada o restrictiva, las miocarditis, obstrucción del tracto de salida, prolapso, etcétera, y la displasia ritmogénica o la miocardiopatía ritmogénica. Además, se incluye la enfermedad aterosclerótica precoz. También, como otro segmento, se incluyen las causas eléctricas, y aquí están todos los QT largos, QT corto, Wolf, Brugada, la taquicardia ventricular catecolaminérgica y el bloqueo completo. Y otras causas más raras, como son las drogas, la hipertensión pulmonar y el comocho cordis. Un poco de la realidad internacional. Aquí vemos, sabemos que la muerte súbita, si bien es cierto, muchas veces se ha asociado a estos grupos generales que hemos tratado de estructurar de una forma lógica. Hay un porcentaje importante que es alrededor del 30% en los cuales no se logra conocer la causa de muerte súbita. Y ustedes ven, y es que esto se reproduce en varias series. Acá tienen un registro internacional, hay otro del Reino Unido, todo esto en atletas, perdón. Acá hay un grupo militar, y este es un conglomerado de trabajo donde básicamente se reproduce este 30%. ¿Esto por qué? ¿O por qué esta variabilidad? Porque ustedes ven que las causas se van repitiendo, no así la frecuencia. Se cree que hay un sesgo de muestra. Como yo les decía, hay una variabilidad de técnicas forenses, como se han analizado estas causas de muerte súbita, y también se cree que hay una variación clínica en personas según las regiones de origen. Por lo tanto, ¿qué hacemos con nuestra muerte súbita? Tenemos dos formas de abordar el problema. Una de ellas es la prevención primaria, que lo que trata de hacer es detectar las patologías que yo les agrupé acá en forma que potencialmente puedan presentarse como muerte súbita, y la otra forma es la prevención secundaria, en que básicamente lo que tratamos de hacer es responder en forma oportuna y adecuada ante un paro cardiorrespiratorio o una muerte súbita. Vamos a hablar brevemente de la prevención primaria. Sabemos lo importante que es el deporte en la sociedad y el interés que genera para identificar individuos de riesgo, y sabemos que esto es un grupo particularmente donde aumenta el riesgo. Por lo tanto, los modelos de prevención primaria, ¿qué hacen? Dividen en grupos de riesgo y se enfocan a la población general o se enfocan a la población de deportistas, y a su vez, dentro de las herramientas de screening, aplican ciertas herramientas como son la historia, el examen físico y el electrocardiograma, que han sido los tres pilares básicamente. Y aquí les voy a enunciar muy brevemente cómo se han manejado algunos países. En Dinamarca, básicamente ellos no hacen prevención primaria, no hacen screening. Hay una experiencia en Japón que parte del año 73, donde ellos decidieron hacer un screening poblacional general, y lo hacen en niños de primero, séptimo y décimo grado, a los cuales aplican un cuestionario de historia clínica, examen físico y un electrocardiograma modificado. Ellos no tienen resultados tan potentes, hablan de un hallazgo un 2 al 3% de anomalías cardiovasculares menores, y hacen muchos reparos en la metodología como fue aplicado este programa. En Estados Unidos, por otra parte, ellos hacen screening a sus atletas y tienen un cuestionario validado de 14 puntos, que además incluye aspectos del examen físico. Existen otros países como Italia e Israel, donde básicamente se hace screening a todos los atletas, y además de la historia y el examen físico se adiciona un electrocardiograma. El cuestionario del que yo les hablaba es un cuestionario que está validado por la AJA, donde se contemplan aspectos de la historia personal que tienen que ver con hallazgos clásicos de dolor precordial, síncope, disnea, antecedentes soplo, presión arterial y otros. También indaga sobre antecedentes familiares, como son la muerte prematura en familiares de primer grado, las discapacidades por enfermedades cardíacas previas, y obviamente toda la línea que tiene que ver con las miocardiopatías, QT largo, Marfan, etc. Y pone el foco o el acento en algunos aspectos del examen físico, como son los soplos cardíacos, los pulsos, estigmas de estas enfermedades genéticas como el Marfan y la presión arterial elevada.
¿Qué pasa con el electrocardiograma como herramienta de screening primario? Ustedes saben que es muy bueno cuando hay elementos de estas patologías clásicas, y aquí les muestro algunas alteraciones clásicas de la miocardiopatía ritmogénica del BD, como es la famosa onda épsilon, y la inversión de onda E en precordiales, el Wolff-Parkinson con su onda delta y su PR corto, el QT largo, donde podemos claramente poder medir y evaluar y determinar en milisegundos cuánto mide, y el síndrome de Brugada con este supradesnivel del ST en B1, y esta imagen de bloqueo de rama derecha. En estos casos el electro es categórico y nos permite hacer un diagnóstico de una patología asociada, pero sabemos también que el electro es una herramienta que muchas veces tiene áreas grises, y en ese sentido existe un consenso internacional que nos permite una interpretación electrocardiográfica en atletas que está adaptado y traducido para un poco leer qué pasa con estas zonas grises y establecer con validez cuáles son los hallazgos anormales. No me voy a detener en lo normal, pero ustedes saben que hallazgos anormales como inversión de la onda T, depresión del segmento ST, y como toda la lista que está acá, lo que me conduce a pensar que este paciente va a requerir una mejor y mayor evaluación. ¿Qué pasa con el electro? El electrocardiograma se implementó hace más de 30 años en una ciudad italiana de Veneto, donde se estableció que a todos los deportistas se iba a hacer, además de este screening de 14 puntos, un electrocardiograma. Y se vio que en esta región en particular, la mortalidad disminuía en forma ostensible, ¿ya? Ustedes ven una curva en el tiempo de cómo hay una caída de la muerte súbita, que es muy significativa. Ahora, ¿qué pasa? Se cree que en esta zona hay una incidencia mucho mayor que la población general de displasia de miocardiopatía ritmogénica del BD. Por lo tanto, esta experiencia en esta zona en particular no ha podido ser reproducida en ningún otro lugar. Por lo tanto, el electrocardiograma que se aplica en Italia tiene su lógica y muchas veces en algunas regiones de Europa, pero eso no significa que sea aplicable a todos los otros lugares. Controversias con el electrocardiograma: sabemos que es una herramienta muy útil, pero que no está aprobada para la identificación de enfermedades cardiovasculares en población sana. Sabemos que además tiene falsos positivos y falsos negativos que no son menores, que oscilan entre el 5 y el 20%, que para su implementación se requieren recursos adicionales con entrenamiento cardiológico para su lectura confiable y otros exámenes, porque muchas veces con estos hallazgos patológicos tengo que ser capaz de derivar, que muchas veces determina restricción de actividad física, sin necesariamente ser patognomónico del diagnóstico de ciertas enfermedades. Necesitamos recursos, porque tiene costos involucrados, y además perpetúa la falsa sensación de tranquilidad. Es necesario repetir en el tiempo, sobre todo en los adolescentes, y si bien es cierto, como les comentaba, en Italia es una herramienta que tuvo un impacto muy significativo, esto no ha podido ser replicado. Este es un algoritmo que está validado por algunas sociedades nacionales, donde ustedes, no me voy a detener mucho porque pueden acceder a él fácilmente, pero básicamente lo que pretende es ordenar cómo nos manejamos frente a pacientes, tanto que practican actividad física como no, y con sus distintos niveles, qué hacer en términos de screening, y aquí está propuesto el cuestionario 14 puntos de la AJA, y sale en zona roja el electrocardiograma, ya que es una recomendación con evidencia a nivel D. Por lo tanto, habría que analizar más bien de acuerdo a los antecedentes previos y la factibilidad de hacerlo. Si esto es anormal, obviamente este paciente se va por la línea de la evaluación cardiológica y de estudios complementarios. Ahora, en términos de prevención secundaria, sabemos que los 3 principales eslabones de la cadena de reanimación son los que tienen más validez en salvar vidas. Desde ese punto de vista, la resucitación cardiopulmonar es uno de los pilares fundamentales. No todas las causas de muerte súbita pueden ser identificadas con prevención primaria, por lo tanto, tiene un rol significativo la prevención secundaria. La resucitación cardiopulmonar es baja, entre un 15 y un 30% antes de la llegada a un equipo de emergencia. Y existen aspectos críticos que son muy importantes reconocer de la muerte súbita y pueden confundirse con convulsiones, respiración gástrica. Por lo tanto, es súper importante que la persona que atiende esté bien entrenado. Sabemos que cada minuto de retraso puede
determinar una caída en la sobrevida de entre un 7 y un 10%, y que el éxito de la resucitación depende de su inmediatez y de la calidad. Esto brevemente me detengo en una serie muy significativa que es de Dinamarca, donde desde a partir del año 2001 hasta el 2010, esto en población adulta en todo caso, se establecieron ciertas medidas que pretendían entrenar en resucitación cardiopulmonar, además de posteriormente administrar descargas por desfibrilaciones automáticas. Y ustedes ven, solo me detengo en la línea amarilla, que la sobrevida sí ha aumentado en forma considerable. En relación a DEA, sabemos que el acceso público a desfibriladores automáticos ya está preconizado desde los principios de los 90, con costo-efectividad aprobada, y se sugiere que esté en lugares de mayor densidad y donde los servicios de emergencia tengan una demora en llegar. Mayor tasa de sobrevida en ritmos desfibrilables, como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, que son aproximadamente un 30% de los ritmos fondo asociados a muerte súbita. Y la resucitación más desfibrilación oportuna, practicado 3 a 5 minutos tras el evento, consigue tasas de sobrevida que pueden estar alrededor de los 50-80%. Y esta es la misma serie previa del 2001 al 2010, donde ustedes pueden ver la sobrevida a 30 y a 1 año plazo, y cómo varió el comportamiento o la sobrevida de los ritmos que eran desfibrilables en el tiempo, con estas políticas de salud pública implementadas. ¿Qué pasa en Chile? A partir del 2019 hay ley y se establece un decreto donde se solicita que todos los lugares, los recintos deportivos, establecimientos educacionales, deben contar en forma obligatoria con desfibriladores externos automáticos portátiles que estén aptos para funcionamiento inmediato. Por lo tanto, y para no demorarme, la muerte súbita sabemos que es un fenómeno extremadamente infrecuente, pero puede ser muy devastador, tanto para la familia y la opinión pública, e incluso para los médicos que atendemos a niños, que existen 2 estrategias de manejo, que son la prevención primaria y secundaria, y que es importante reconocer las limitaciones y los costos asociados a cada una de ellas. Hay experiencias internacionales con buenos resultados para ambas alternativas, pero se requiere una mirada de salud pública local, y súper importante además los registros asociados para poder analizar en forma confiable qué es lo que le sirve a mi lugar, más que un análisis individual. Es un enorme desafío la implementación en Chile, donde no hay una norma tan clara, y en general cada cual hace lo que su criterio más bien le dicta, y sabemos que es importante promover la actividad física, sobre todo hoy en día. Por lo tanto, el miedo a hacer una práctica segura no debiese ser un impedimento. Por lo tanto, nosotros como cardiólogos, pediatras, tenemos un rol súper importante que ejecutar para que esta actividad física se haga en forma segura. Muchísimas gracias. Espero haber estado en los tiempos. Muchas gracias, Claudia. Sí, excelente presentación, y los tiempos, creo que al ser tan buena presentación, dan igual, la gente está feliz en escucharnos. Recuerden que sus preguntas las vamos a contestar al final de las 3 charlas, y ojalá las puedan hacer en la sección correspondiente para preguntas y respuestas, y no a través del chat, porque a medida que van saliendo comentarios o saludos van subiendo y se pueden perder. La siguiente charla estará a cargo de nuestro invitado internacional de este día, el doctor Antonio García Hermoso. Él es licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y la Salud. Actualmente dirige la Unidad de Investigación de Actividad Física Infanto-Juvenil en el Centro de Investigación Biomédica de Navarra, España, Navarra Biomed, y es autor de más de 200 artículos publicados en la Web of Science con un índice H de 24. Los dejo entonces con el doctor García Hermoso. Te agradezco, Antonio, desde ya poder acompañarnos a estas horas, a estas altas horas de la noche en España. Ya sabemos que son las 11 de la noche y se agradece desde ya. Así que sin nada más, la palestra es suya. Muy buenas noches. Se ve la presentación, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí, se escucha fuerte y se ve bien, Antonio. Muy bien. Bueno, daros las buenas tardes, las buenas noches desde España. Agradecer a la organización por la invitación, y personalmente al doctor Valderrama por haberme robado un par de horas de sueño. Así que
me debes una buena chorrillana y un buen vino chileno. Cuando Vale. mi próxima visita, y espero que la siguiente vez sea a lo grande y en persona. Así será. Nada, en el día de hoy me pidieron hablar sobre algo de lo que vengo trabajando durante varios años. He desarrollado, sigo siendo funcionario de la Universidad de Santiago de Chile, ahora mismo en no activo, y dirijo una unidad de investigación precisamente de actividad física en escolares, tanto aparentemente sanos como enfermos. Hablaré de algunos de los trabajos que estamos desarrollando, y me alegro que se me invite a participar, a hablar sobre prevención de riesgo cardiometabólico, porque creo que la principal herramienta que tenemos las personas o la gente que trabajamos con salud, ¿verdad?, probablemente es la actividad física. Concretamente vamos a hablar de dos conceptos muy interesantes que abordan la condición física saludable, como son la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular, que en este sentido son los dos indicadores de condición física que a lo largo de los años se han ido estudiando más, que no quiere decir que no existan otros y que no tengan que ver con la salud, pero sí es cierto que quizás las que tienen mayor poder predictivo y saludable es estas dos. En primer lugar, me gustaría hablaros, abordar un aspecto muy interesante, y es que ¿qué sabemos sobre la actividad física, la condición física en los jóvenes chilenos? He tenido oportunidad de trabajar en una iniciativa a nivel mundial que participan, si no me equivoco, más de 52 países, incluso comunidades o regiones específicas de diferentes países, por ejemplo de España, como la Comunidad de Murcia, en el que abordamos diferentes factores de la actividad física, incluidos la condición física, que lo tenemos que entender como algo así como un marcador subrogado de la actividad física, es decir, la condición física es un reflejo aproximadamente de la actividad física, si bien quiero dejar muy claro que a nivel saludable son dos aspectos totalmente independientes. Se puede ser inactivo, no cumplir con las recomendaciones de la actividad física, y sin embargo, si tenemos una buena condición física, nos está previniendo, por ejemplo, ante posibles problemas. ¿Qué hemos encontrado con la evidencia científica más actual? Pues que nuestros niños chilenos o sus niños chilenos reprueban, suspenden en actividad física y en niveles de condición física. ¿Cuál es la repercusión de esto? En primer lugar, quiero remarcar, un momento, voy a quitar esto, quiero remarcar qué entendemos por actividad física regular. Hay asociaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o incluso el Colegio Americano de Medicina del Deporte, en el que recomiendan en niños y adolescentes practicar al menos 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa. Y muy importante, también incluir 3 días a la semana trabajo de fortalecimiento muscular. Es decir, no pensemos solo en fuerza muscular, en mover un peso, mover una pesa, levantar, sino que todo aquello que implique impactos, multisaltos, carreras de alta intensidad, nos va a favorecer ciertos aspectos. En cuanto a niveles de actividad física, normalmente se miden a través de equivalentes metabólicos, que en inglés se denominan los METs. Aquí os he puesto en todas las diapositivas, ustedes tienen un código QR que pueden capturar con su teléfono celular y pueden acceder directamente a un documento. En este caso, os comparto un compendio de actividad física en el que se ha hecho un esfuerzo bastante interesante para abordar gasto metabólico de diferentes actividades que normalmente los niños, niñas y adolescentes, me ha hecho gracia de niños y niñas, implica en cuanto a gasto calórico. Continuamos. ¿Qué implica ser regularmente activo para nuestros niños y nuestras adolescentes? Pues en este caso, las guías americanas de actividad física que se han publicado hace no mucho tiempo, esto es un documento
que se ha publicado en el 2018. Está en extenso en internet, lo pueden ustedes buscar. Si bien el enlace que os pongo en el código QR representa este trabajo publicado en JAMA, que es probablemente la revista más prestigiosa de medicina cardiovascular del mundo, en el que muestra cómo de manera contundente la evidencia científica nos habla de que la práctica regular de estos 60 minutos de actividad moderada vigorosa promueve una serie de beneficios saludables, tanto mentales como físicos. Dentro de esto, bueno, ustedes ven que tengo puestos rangos de edad, quiere decir cuando la edad es de 3 a 17 años, quiere decir que desde preescolares ya sabemos que cumplimientos de actividad física de esos 60 minutos, en preescolares son 180 minutos al día, que no lo he comentado, va a favorecer una mejora de esta salud ósea. Entre estas mejoras, que pueden ser cognitivas, mentales, etcétera, que creo que es muy importante, imaginaros la importancia que tiene en el tiempo que estamos ahora de las cuarentenas, los confinamientos, etcétera, etcétera, está el componente de la condición física, es decir, cumplir con las recomendaciones nos va a favorecer mayores niveles ¿de qué? De capacidad cardiorrespiratoria y de fuerza muscular. En este caso, me gustaría recomendaros esta lectura. Es un documento que se ha publicado recientemente por el American Heart Association, por diferentes investigadores americanos y australianos principalmente, entre los cuales se encuentran varios colegas con los que colaboro, y hacen un statement, una guía general sobre qué se sabe sobre la capacidad cardiorrespiratoria, que al fin y al cabo la podemos definir como la capacidad que tiene nuestro sistema respiratorio y cardiovascular para mandar oxígeno a nuestras mitocondrias y generar energía, dejémoslo así, es decir, mantener un esfuerzo continuado. Insisto, os recomiendo que ustedes analicen este documento, es súper novedoso y sobre todo está súper actualizado. En este sentido, y con esta idea, nuestro grupo de investigación recientemente ha publicado un trabajo científico en la revista JAMA Pediatrics, en el cual nos preguntamos si efectivamente niveles adecuados de capacidad aeróbica durante la niñez y adolescencia se relacionaban a largo plazo con diferentes beneficios saludables. Principalmente, ¿qué beneficios? De adiposidad y beneficios eminentemente metabólicos. ¿Qué encontramos? Pues como ustedes pueden ver en la diapositiva, unos niveles adecuados de capacidad cardiorrespiratoria, que ustedes la pueden medir fácilmente con un Curnaveta, ¿de acuerdo? Con un Shuttle Test, etcétera, nos puede ayudar a disminuir la adiposidad, la obesidad, incluso riesgo cardiometabólico, es decir, previene a largo plazo, disculpadme, diversas enfermedades inflamatorias de bajo grado, que fijaros la importancia que tiene al día de hoy, que parece ser que estas enfermedades inflamatorias de bajo grado parecen establecer un cuadro clínico más complejo para las personas diagnosticadas o afectadas con la COVID-19. Por lo tanto, fijaros si es interesante este componente de la condición física saludable. Por su parte, respecto a la fuerza muscular, que al final es la capacidad que tiene una persona de generar una energía respecto a una carga externa, me gustaría también recomendaros este documento. También es súper novedoso, debe tener un par de meses, publicado a través de la Academia Americana de Pediatría por un gran colega que es Albert Feigenbaum, probablemente el investigador top mundial de fuerza muscular en jóvenes. También tengo el placer de conocer y trabajar con él. Y este statement básicamente lo que hace es revisar la información sobre la fuerza muscular, qué es lo que se sabe en niños y adolescentes, y da una serie de recomendaciones y de contraindicaciones para tenerlo presente. En líneas generales, podemos trabajar fuerza muscular a partir de los 5 años. Incluso antes,
podemos enmascarar la fuerza muscular a través de diferentes actividades con el propio cuerpo de la persona, o en este caso del niño. Por lo tanto, no pensemos siempre que la fuerza muscular es levantar peso o es un gimnasio, sino que hay diferentes actividades que las podemos realizar con el propio peso. De hecho, ahora está muy de moda, incluso vas por parques de Santiago de Chile o de diferentes parques de Chile, vas viendo mucha gente ya haciendo calistenia y demás, que no deja de ser un trabajo de fortalecimiento muscular, principalmente orientado a una isometría, pero no deja de ser fuerza muscular. Insisto, recomiendo este documento que está totalmente gratuito por internet y os he adjuntado el código QR. El año anterior, en 2019, también publicamos este trabajo junto con nuestro grupo de investigación y junto con el doctor Miquel Izquierdo, que es otro de los referentes mundiales de fuerza muscular y uno de los responsables de envejecimiento saludable de la OMS, en el que nos hicimos la misma pregunta con la fuerza muscular. Es decir, la fuerza muscular, ¿es cierto que se relaciona a largo plazo con beneficios saludables? Pues si ustedes ven, los beneficios son los mismos que la capacidad cardiorrespiratoria, pero además le sumamos un tips más, que es una mejora de la salud ósea del joven. Es decir, todos estos aspectos que hemos visto anteriormente, más sumado una mejora de la densidad mineral con todo lo que ello conlleva a largo plazo. Insisto que estos son estudios longitudinales estudiados en el tiempo, incluso hay estudios de más de 30 años de seguimiento en el que se ve estos aspectos. Tienen que tener ustedes en consideración que realmente lo que explica estos beneficios es que normalmente las personas que tienen un mejor fitness o los jóvenes que tienen un mayor fitness, muy probablemente su autoestima, su autoconcepto, su participación en actividades es más prolongada en el tiempo con todo lo que ello conlleva. Ahora bien, yéndonos a lo interesante, lo bonito y probablemente lo que a ustedes más les interesa, son qué mecanismos subyacen a estos beneficios que hemos comentado anteriormente. No tendríamos tiempo en este momento para analizar la cantidad de beneficios que están asociados a un buen fitness o incluso a una buena actividad física respecto a estos beneficios asociados. Podemos analizar varios, por ejemplo, principalmente yo creo que el principal beneficio que tiene un buen fitness y una buena actividad física, un buen ejercicio físico, es la capacidad de antiinflamación, de inflamación y antiinflamación. ¿A través de qué? A través de moléculas denominadas mioquinas que tienen efectos paracrinos y endocrinos y que va a favorecer diferentes procesos fisiológicos que regulan muchos de los mecanismos que están enlazados con problemas metabólicos. Por ejemplo, un mejor fitness, independientemente de incluso el índice de masa corporal, el peso, va a favorecer una distribución grasa mejor. La grasa ectópica, que se une a diferentes órganos, y por ejemplo ya estamos viendo, lo voy a comentar posteriormente, a niños adolescentes con principios de esteatosis hepática, con hígado graso. Esto, nada más lejos de la realidad, es una distribución mala de esta grasa corporal. Obviamente, como ha dicho la doctora anteriormente, hay muchos aspectos genéticos que subyacen aquí y tienen que ver, ¿verdad? También hay estudios que muestran cómo, respecto a la hipertensión, que ven ustedes aquí, al fin y al cabo este fitness nos va a favorecer una menor concentración plasmática de diferentes hormonas y proteínas que van a regular nuestra función vascular. Estudios muy recientes, principalmente por el doctor Gibala, que es el padre del HIIT en el mundo, nos está hablando de un mecanismo que puede regular la presión arterial y es la liberación de óxido nítrico a través del ejercicio de alta intensidad. ¿Esto qué nos va a favorecer? Una mayor vasodilatación, con todo lo que ello conlleva, con todos los beneficios que aporta. El aspecto antiinflamatorio que hemos visto anteriormente, fijaros si es interesante al día de hoy las mioquinas que hemos comentado anteriormente y diferentes mioquinas, como puede ser la interleuquina 6, la interleuquina 7, la 15, el factor tumoral alfa, se están postulando como una de las principales barreras inmunes de nuestro organismo.
Esto es muy interesante. Es decir, más allá de otros aspectos, como pueden ser diferentes linfocitos, etcétera, etcétera, que están obviamente relacionados con este sistema inmune, parece ser que las mioquinas tienen algo que ver en esto. Son estudios que están en elaboración y, por supuestísimo, también este fitness muscular y cardiorrespiratorio va a favorecer un mejor control metabólico del metabolismo de la glucosa. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, os tengo puesto aquí el aumento de proteínas de captación de insulina, el GLUT4, es decir, vamos a mejorar, o el niño va a mejorar su sensibilidad a insulina y su transporte de glucosa hacia nuestras células. ¿Para qué? Para poderlas posteriormente utilizar. Ahora bien, ¿qué tipo de ejercicio podríamos llevar a hacer, a grosso modo, podríamos recomendar? Tenemos diferentes trabajos, muchos muy interesantes, muchos súper referenciados. De hecho, el de abajo tiene más de 150 citas en la Web of Science, que es mucho. Hemos mostrado cómo el ejercicio de alta intensidad y el ejercicio concurrente, que al fin y al cabo es mezclar en la misma sesión actividad aeróbica y de fuerza, son los componentes de actividad física que más beneficios genera en niños. Ahora bien, es cierto, y ustedes que son del mundo de la cardiología y tal, que puede ser que haya ciertas patologías congénitas del corazón, no sé, ¿qué se me ocurre? Arritmias ventriculares, por ejemplo, que muy probablemente el joven tengamos que orientarle hacia actividades al inicio de ligera a moderada intensidad. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no tenemos suficiente contundencia científica que pueda determinar que ese tipo de ejercicio es lo suficientemente seguro para desarrollarse. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, otra patología congénita como la dilatación aórtica, no sé, ciertos síncopes, etcétera, que pueden favorecer que probablemente haya que abordar el tipo de ejercicio con ejercicios menos intensos. Os pongo varios ejemplos y voy terminando sobre diferentes programas que hemos llevado a la práctica, que estamos llevando y que seguimos evaluando. Por ejemplo, un trabajo, un proyecto que incluso hemos recibido premios en congresos internacionales, denominamos Active Star. Active Star fue un proyecto que desarrollamos en 4 escuelas de la Comuna Quinta Normal, con niños de 8 o 9 años, aparentemente sanos, y en los cuales ellos se incorporaban a la jornada escolar y hacían 30 minutos de actividad física, principalmente de intensidad moderada a vigorosa. 30 minutitos, 5 días a la semana, durante 8 semanas simplemente. ¿Qué encontramos con estos estudios? Bueno, que además de mejorar la condición física saludable respecto al grupo control, es un ensayo controlado, está registrado y tal, vimos algo muy interesante, y era que los niños que mejoraban más su capacidad cardiorrespiratoria eran los que posteriormente rendían más en sus pruebas, en sus calificaciones, tenían mayor atención y mayor flexibilidad cognitiva. Es decir, que esa capacidad de fitness aeróbico está mediando aspectos cognitivos. De hecho, tenemos colegas de la Universidad de Granada, en España, que incluso con imagenología están mostrando que la capacidad aeróbica, incluso la fuerza muscular, se relaciona con mayor materia gris y materia blanca de diferentes zonas cerebrales que están relacionadas con incluso inteligencia, con aspectos aritméticos, etcétera, etcétera. Voy terminando. Otro proyecto muy interesante que me gustaría mostraros, y quiero dejar énfasis en la importancia de la actividad física intensa, es este proyecto, un proyecto Colciencias, que son los Fondecid de Colombia, para que nos entendamos con los colegas chilenos, y que fue financiado con casi $500.000 americanos, y básicamente desarrollamos un programa de 6 meses de intervención a través de ejercicio físico a través de juegos. ¿Qué hicimos? Categorizar más de 150 juegos en intensidades a través de calorimetría indirecta, acelerometría y frecuencia cardíaca, de tal manera que teníamos un dossier de juegos con intensidades, y esto nos permitía programar y cuantificar carga a lo largo de los 6 meses. Teníamos 3 grupos: grupo intenso, como lo ven ustedes aquí,
el High Physical Education Group. El Plus Group sería una intensidad moderada y alta, y un Light, que sería la baja intensidad. En este caso, con la imagen que ustedes ven aquí, esto es un medidor, al fin y al cabo, de esteatosis hepática, que se llama elastografía, y a través de esta elastografía medíamos un indicador que es el CAP, que es un medidor de atenuación de la grasa dentro del hígado. Es muy interesante que en nuestro proyecto eran más de 120 niños con sobrepeso y obesidad colombianos. Más del 30% tenían este hígado graso. Ojo, niños de 12 y 13 años. Y ya estábamos identificando ciertos problemas, incluso que son enfermedades eminentemente de adultos. ¿Qué encontramos? Bueno, como ustedes ven, después de 6 meses, el programa de alta intensidad fue el que más favoreció estas reducciones en esta esteatosis, o en este indicador indirecto de esteatosis. Y de manera muy interesante, este trabajo está en revisión en Diabetes Care en el día de hoy, liderado por mi colega Robinson Ramírez Pérez, que está trabajando por suerte con nosotros en Navarra Biomed. Tenemos diferentes patas dentro del proyecto, y una de ellas es analizar todas las ciencias ómicas que están dentro, o los mecanismos que están explicando el porqué todos los beneficios que hemos comentado anteriormente. Este análisis que ustedes ven a la izquierda, que al fin y al cabo es un análisis de arrays de proteínas, esto se hace a través de espectrometría de masas con nuestros colegas de la plataforma de proteómica de Navarra Biomed, en el que analizamos más de 80 proteínas y vimos cómo estas proteínas se modificaban a través del ejercicio físico, y parece ser que el ejercicio intenso es la que más mueve nuestro interior, o en este caso el interior de los jóvenes. Ojo, muchas de estas proteínas están relacionadas con insulinoresistencia, riesgo cardiometabólico, y con el sistema inmune, súper interesante. ¿Cuál es el siguiente paso de esto? Tenemos 2 pasos más. Uno de ellos es, a través de metabolómica, estamos evaluando metabolitos que pueden estar también influenciando estos cambios, y nuestra parte genética, que vamos a analizar diferentes splits genómicos, para intentar determinar la respuesta individual de cada sujeto, de cada joven, y por qué están respondiendo o no al ejercicio físico. Yo creo que al final esta es una pata más hacia la medicina de la precisión, que de tanto se habla. Ya empezó a hablar Barack Obama en su... ahora que estamos con las elecciones americanas, Barack Obama ya hablaba de la medicina de precisión hace 10, 12 años, y todavía no tenemos muy claro hacia dónde va esto. Yo creo que sí, es individualizar a cada persona en base a ciertos aspectos. Por ejemplo, el tema de la muerte súbita muy probablemente se analiza a través de árboles genealógicos, y se estará analizando de manera individual todos estos aspectos. Quería acabar ya invitándoos a visitar la página web del Centro de Investigación Biomédica en el que trabajo, el que tengo la suerte de dirigir una unidad de investigación. Adjunto también el Instagram en el que comparto cosas de trabajo, presentaciones, charlas, artículos científicos, etcétera, etcétera, y que intento dinamizarlo mucho con ciencia y con lo que me dedico. Y muchísimas gracias. Tomar la ejercitina todos los días, porque es el polifármaco más potente que a día de hoy conocemos a través de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Excelente presentación, muy clara y obviamente muy motivante. Nos deja más que claro que la actividad, el ejercicio físico y la fuerza muscular, que ahora está entrando con harta fuerza, con harta potencia, es la mejor medicina del futuro, y como lo estábamos conversando hace poco, ojalá que sea del presente. La gran polipíldora. La última presentación de este día estará a cargo de la doctora Francisca Arancibia. Ella es cardiólogo pediatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó su fellowship en cardiopatías congénitas del adulto en Toronto, Canadá. Trabaja tanto en la Pontificia Universidad Católica como en la unidad de cardiopatías congénitas del adulto en el Instituto Nacional del Tórax. Los dejo entonces con la doctora Arancibia.
Muchas gracias, Pablo, por la presentación. De nada, Fran. Y Ahí se ve tu escritorio. sí, perfecto, dame un segundito. Dale, a ver si estoy solamente... ¿Ahí? Ahí se ve tu presentación. Sí, Ya, Facultad de perfecto. Medicina. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. El tema de todo el simposio, ¿no es cierto?, de la prevención cardiovascular, cómo llegar antes de que empiecen los problemas, es súper interesante y se ha abordado ya desde distintas formas, y yo con esta presentación quiero dar un barniz más bien general y un poco de cómo ha ido cambiando este paradigma, de cómo enfrentamos las enfermedades cardiovasculares en el tiempo. Así que los invito a navegar conmigo a través de esta presentación. Lo primero que vamos a discutir es un poco el escenario actual. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy día? ¿Por qué es importante que lo hablemos como pediatra o gente que trabaja con niños en el fondo? Porque, según la Organización Mundial de la Salud y todas las estadísticas recientes, las enfermedades cardiovasculares, y aquí ustedes pueden ver que tenemos infarto o el miocardio en el fondo, enfermedad isquémica coronaria y accidente cerebrovascular, son las principales causas de muerte a nivel mundial, y lo mismo se replica en nuestra región de las Américas, ¿ya? Sin ir más lejos, estas son estadísticas de Estados Unidos, donde con los esfuerzos que se han hecho a partir de los años 70, 80, para reducir la mortalidad cardiovascular, al conocer cómo funcionan los factores de riesgo, tratar de disminuirlos, y también con los tratamientos durante el evento agudo, en el fondo el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, se estaba logrando reducir la enfermedad cardiovascular, y se pensaba que se iba a lograr cruzar con la mortalidad por cáncer. En la medida que cae la mortalidad cardiovascular, aumenta la mortalidad por cáncer, la población se envejece y aumentan los factores de riesgo también. Sin embargo, en los últimos años había un repunte en la mortalidad cardiovascular también en Estados Unidos, así que esas curvas están muy pegaditas ahí, palo a palo, año a año. Y a nivel nacional estamos más o menos parecidos. Esta es la estadística de defunciones del año 2017 para adultos en el fondo, y lo que vemos es aquí en verde las enfermedades del sistema circulatorio que involucran las enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, y aquí en naranjito los tumores o neoplasias. Así que es importante. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Y la tasa de mortalidad por años se ha mantenido bastante estable. Aquí tenemos en amarillo la mortalidad cardiovascular y en naranjo la mortalidad por tumores. Y la verdad es que se ha mantenido bastante estable en los últimos años. Así que, ¿por qué vamos a hablar de esto hoy día? Porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en Chile a nivel mundial. En Chile, algunas regiones están experimentando un cambio de perfil con una mayor mortalidad por cáncer. Y en Estados Unidos en los últimos años hubo un cambio de tendencia con un repunte de la mortalidad cardiovascular. ¿Y qué entendemos por enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Comprende la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y la aterosclerosis aórtica y o presencia de aneurisma aórticos, torácicos o abdominales. Ya que este es como el desenlace de la historia, el final, ¿no es cierto? Deberían preguntarnos tal vez cuándo comienza esta historia. Y lo que sabemos acá, este es uno de los primeros estudios que mostró en una cohorte prospectiva en el fondo, la presencia de enfermedad aterosclerótica en pacientes pequeños. Esta es la cohorte de Bogalusa. Esto fue publicado en el New England en el año 98, de una cohorte clásica, donde se tomó una cohorte de niños de Luisiana, en Estados Unidos, que fueron seguidos desde el nacimiento hasta los 38 años, fueron reclutados en los años 70, incluyó a más de 14.000 participantes. Y en esta cohorte en los primeros años se presentaron alrededor de 300 eventos de mortalidad y se revisaron autopsias de 200 personas, con una edad media de 19 años, gente que fallecía por causa no de enfermedad adquirida, accidentes u otras cosas. Y se encontró que existían lesiones de placa fibrosa, que es lo que vemos acá, en pacientes tan pequeños como tenían entre 2 y 15 años, y claramente esto iba aumentando con la edad a nivel de la aorta y también a nivel de las coronarias. Cuando se analizaron estrías lípicas, que es un estado más
primordial en el fondo, antes de las placas fibrosas, en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica se encontró que la prevalencia era aún mayor, llegando a ser de 50% en los niños entre 2 y 15 años y hasta un 85% en los mayores de 21 años. Y cuando analizaron estos pacientes con respecto a la presencia de factores de riesgo, encontraron que, y aquí lo que vemos es la superficie intimal comprometida, comparado con los factores de riesgo, vemos que mientras más factores de riesgo tiene el paciente, más superficie tiene comprometida en la íntima, y eso es para la aorta y para las arterias coronarias, con estrías de grasa y también para placas fibrosas. O sea, que esta historia comienza precozmente y que la presencia de factores de riesgo va acelerando el desarrollo de esta enfermedad aterosclerótica. Así que existe evidencia además de aterosclerosis subclínica que ha sido evaluada por índice de media intimal, evaluaciones de rigidez arterial, evaluaciones de función endotelial en pacientes pediátricos. Existe importante evidencia también de que la prevalencia de estos cambios subclínicos se asocian a la presencia de factores de riesgo cardiovascular, es decir, los niños que tienen factores de riesgo cardiovascular asociados presentan más aterosclerosis subclínica, y que también hay evidencia de que habría cambio subclínico en otras poblaciones con otras condiciones de salud que se asocian a riesgo de enfermedades cardiovasculares, no los factores de riesgo clásicos que podríamos llamar del adulto, sino que pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1, coartación aórtica, pacientes con hipercolesterolemia familiar, presentan ya en la edad de la infancia aterosclerosis subclínica. Así que lo que podemos decir es que hay evidencia de que el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica comienza en la infancia y que se asocia a la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Y ahora que sabemos esto en el fondo, que el problema es que la enfermedad aterosclerótica se traduce en enfermedades cardiovasculares que causan mortalidad y altos costos de salud, hay evidencias de que esta enfermedad comienza precozmente en la vida y que su desarrollo se asocia a la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Tenemos que ver cómo podemos hacer para evitar la progresión o la aparición de una enfermedad cardiovascular. ¿Qué hacemos ahora? Y aquí es donde aparece el tópico de la prevención de enfermedades cardiovasculares. Que vamos a ver más adelante ha cambiado un poco su enfoque. Sin embargo, lo primero que quiero comentar acerca de la prevención, y esto es válido para las enfermedades cardiovasculares como para cualquier otra condición que se quiera prevenir, es que tiene que ser la presencia de los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular debe abordarse a un sistema, como sistema en el fondo, con intervenciones que sean multinivel. Y aquí tenemos un ejemplo, este es un paper, un statement que salió de salud cardiovascular de los adultos jóvenes, donde hablan en el fondo de que la salud cardiovascular está influida aquí, en chiquitito, ¿no es cierto?, por el nivel individual, que es lo que uno ve en la consulta uno a uno, en los comportamientos de salud, los factores genéticos, factores psicosociales, pero también por factores interpersonales que influyen, factores comunitarios que son muy importantes, como por ejemplo factores sociodemográficos, nivel socioeconómico, barreras para tener un estilo de vida saludable, efectos de cohorte en el fondo, culturales, cómo son las políticas de salud pública, cómo es la relación de esa cohorte completa, esa generación con la tecnología y los medios, cuáles son las oportunidades educacionales y de empleo. Y todo esto se engloba en la salud cardiovascular o el riesgo cardiovascular. Así que cuando uno piensa en la prevención cardiovascular a este nivel, que es lo que uno hace en la consulta, ¿no es cierto?, a este nivel individual, es importante para identificar factores de riesgo y tratar a ese individuo, pero sin embargo las grandes intervenciones, los grandes cambios se van a hacer con intervenciones que van más allá del nivel individual. Y la prevención de enfermedades cardiovasculares se podría caracterizar o explicar como una pirámide, donde nosotros tenemos acá abajo lo que se llama prevención primordial, que es con el objetivo de mantener una salud cardiovascular a lo largo de toda la vida,
tener conductas de salud saludables que eviten la aparición de los factores de riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. O sea, esta prevención primordial va básicamente como a mantenerse sano a lo largo de la vida sin la presencia de factores de riesgo. Y aquí entra la salud fetal e infantil, la importancia del control del embarazo, la nutrición de la embarazada, la nutrición de los primeros meses de vida, la exposición al tabaco, la actividad física, mantener un peso adecuado, el ambiente en el que uno se desenvuelve, la contaminación ambiental y la dieta a la que uno se expone. Un escalón más arriba tenemos la prevención primaria. Y la prevención primaria es básicamente identificar poblaciones con factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y tratarlos o hacer cambios en el estilo de vida, tratarlos con medidas de cambio de estilo de vida o con medidas farmacológicas en caso de que sea necesario. Y aquí tenemos, por ejemplo, las pacientes que uno diagnostica con dislipidemia, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico. Y en la punta de la pirámide tenemos ya la prevención secundaria y terciaria, que es el tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación, donde nosotros tenemos acá todo ya la enfermedad establecida. La idea de la prevención es llegar antes de que se establezca la enfermedad, e idealmente, y ese es el cambio que se ha visto en el último tiempo, antes ni siquiera de que aparezcan los factores de riesgo que nosotros estamos acostumbrados a pesquisar. Así que nos hemos movido desde tratar de evitar la mortalidad, ¿no es cierto?, a través de los tratamientos, a tratar de evitar el desarrollo de la enfermedad cardiovascular a través de la prevención de los factores de riesgo, que es la prevención primaria, pero ahora tenemos que desplazarnos un escalón más atrás, y es evitar el desarrollo de factores de riesgo a partir de un comportamiento que favorezca una salud cardiovascular a lo largo de la vida. Y para esto es súper importante saber en el fondo, primero, cuál es el paciente al que yo me estoy enfrentando, cuál es la población a la que yo me estoy enfrentando, y para eso tenemos que estratificar el riesgo de la población o del paciente con el que nos estamos enfrentando para poder hacer una consejería y un tratamiento adecuado. Y aquí les voy a mostrar muy cortito en el fondo este statement, esta guía para reducción de riesgo cardiovascular en pacientes pediátricos de alto riesgo, que se publicó el año pasado en Circulation. ¿Y qué es lo que ellos plantean? Plantean que los pacientes deben ser evaluados y estratificados de acuerdo a la enfermedad que puedan tener o la condición en pacientes de alto riesgo, como podrían ser pacientes con hipercolesterolemia familiar, homocigoto, diabéticos tipo 2, enfermedad renal terminal, pacientes con diabetes tipo 1, enfermedad de Kawasaki con lesiones de aneurisma que persisten en el tiempo, etc. Riesgo moderado, donde tenemos pacientes con obesidad severa, hipercolesterolemia familiar heterocigota, hipertensión confirmada, portadores de coartación aórtica, estenosis aórtica o sobrevivientes de cáncer, y pacientes en riesgo, donde están pacientes que son de un riesgo algo menor, que son pacientes obesos o con insulinoresistencia, con comorbilidades, que tienen hipertensión de delantal blanco, que tienen hipertensión pulmonar y otras condiciones inflamatorias crónicas. Y de interés para los cardiólogos, aquí también están los pacientes que han tenido intervenciones en sus coronarias, pacientes con reimplante coronario por transposición de grandes arterias, paciente que se ha hecho un roce, ha tenido reimplante de las coronarias en el fondo, y pacientes con Kawasaki que tuvieron aneurisma pero regresaron. Y a partir de esta estratificación de riesgo se plantea una conducta. Tenemos que notar que en nuestra pirámide nos estamos moviendo en el rojo, ¿no es cierto? Estamos identificando a una población que es de mayor riesgo para generar una conducta acá. Y lo que ellos plantean muy someramente es estos pacientes, estratificarlos, ver como un segundo paso, evaluar todos los factores de riesgo cardiovascular de ellos, cuál es el perfil lipídico, si fuman o no fuman, la historia familiar de enfermedad coronaria precoz, cuál es la presión arterial. Siempre muy importante interpretar los valores de presión arterial y de índice de masa corporal con tablas adecuadas a percentiles o Z-score de acuerdo a la edad y al sexo y a la talla.
cuáles son los niveles de glucosa y cuál es la historia de actividad física. Y si identifico que alguno de estos niños tiene más de 2 factores de riesgo adicionales, inmediatamente salta a la categoría de riesgo superior. ¿Qué es lo que hacemos en el paso 3? En el paso 3 nos damos cortes objetivos de tratamiento específicos que queremos lograr en estos pacientes. Y así, por ejemplo, en un paciente de alto riesgo voy a querer que el índice de masa corporal esté bajo el percentil 85, y que la presión esté bajo el percentil 90, que el colesterol LDL esté bajo 100 y que la glucosa en sangre esté también bajo 100. En cambio, en un paciente a riesgo, me va a bastar con que el índice de masa corporal esté bajo el percentil 95 y que el LDL colesterol esté bajo 160. Es decir, establezco objetivos terapéuticos de acuerdo al riesgo individualizado de ese paciente. Y luego se hace la intervención, que básicamente en todos estos pacientes es recomendar cambios del estilo de vida, que están súper detallados en el documento, qué es lo que se recomienda con respecto a alimentación, actividad física, y todas las conductas saludables con respecto al uso de tabaco, qué sé yo. Y después, si el paciente no logra las metas, o en estos pacientes que son de alto riesgo, yo podría considerar usar una terapia medicamentosa. Así que les recomiendo este documento, que es muy específico y que nos permite estratificar a los pacientes que ya tienen cierto riesgo, poder evaluarlos adecuadamente y establecernos metas de tratamiento y objetivos terapéuticos que van a ir en redundancia de mejorar su salud cardiovascular. Y tenemos, bueno, estas guías clínicas y recomendaciones de la AJA, pero también a nivel local. Tenemos también guías clínicas para manejo y tratamiento de condiciones, factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo las guías de manejo de la hipertensión arterial de la rama de nefrología, y las guías para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias de las recomendaciones de la rama de nutrición de la Sociedad Chilena de Pediatría. Así que en el fondo, uno tiene que ir viendo qué factor de riesgo tiene el paciente, cómo lo estratifico y cómo lo trato, y para eso tenemos recomendaciones que están súper claras. Y estamos como en esta parte de la prevención cardiovascular, pero la idea es movernos, ¿no es cierto?, hacia el paciente sano e intentar mantenerlo así. Y para favorecer o promover un estilo de vida saludable, también existen guías y recomendaciones en las cuales no vamos a redundar. Está este panel de expertos publicado en el Pediatrics de la Academia Americana de Pediatría, que es muy completo de cómo se evalúa el riesgo cardiovascular en niños y adolescentes con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular, y también está la norma técnica para la supervisión de niños de la atención primaria del Ministerio. Solo para mostrarles lo extenso que es, la idea no es que lo lean, pero en el fondo esta guía plantea un calendario de evaluación cardiovascular integrada donde sale cada uno de los factores de riesgo, cómo se evalúan las distintas edades y cuáles son los objetivos y las mediciones que tengo que hacer. En el último tiempo, y a partir de estudios en adultos y como una forma de intentar simplificar un poco la evaluación de riesgo cardiovascular, la American Heart Association acuñó el concepto de la salud cardiovascular ideal, o Ideal Cardiovascular Health. Y en el fondo lo que ellos plantean es que habría 7 métricas que evaluar, y para cada métrica 3 niveles de logro, y que con estas métricas uno podría evaluar en globo la salud cardiovascular del sujeto, darle un puntaje, y promover a partir de eso estrategias que ayuden a mejorar esta salud cardiovascular. Las 7 métricas involucran la exposición al tabaco, cuánta actividad física hace el sujeto, cómo es su dieta, cómo está su índice de masa corporal, cómo es su presión arterial, cómo es su colesterol y cómo es su glicemia. Y ellos lo plantean como el Life Simple 7, o los 7 pasos hacia una vida saludable, y de hecho en la página de la AJA incluso uno puede meterse como adulto y te pones tus números y te calcula cuál es tu score de riesgo en el fondo, y ahí sale que ese sujeto tenía 9.3 sobre 10, mientras más alto el número, más salud cardiovascular, y va orientando hacia qué intervenciones uno podría hacer.
Y se ha analizado cómo se mide este índice o cómo se refleja en los eventos cardiovasculares. Esta es una data de una cohorte de seguimiento de aterosclerosis. Estos son pacientes entre 45 y 64 años en una cohorte transversal, 12.700 participantes, donde se les aplicó este score. Y se vio, lo primero, que casi nadie, 0,1% de los pacientes tenía salud cardiovascular ideal, es decir, todos los puntos testeaba bien en todas las métricas. 17% tenían riesgo intermedio y 82% tenían una pobre salud cardiovascular. Y cuando lo fueron evaluando en el seguimiento con la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares, vemos que los sujetos que tienen puntajes más altos, 4 por ejemplo acá, tienen menos incidencia de eventos acumulados que los sujetos que tienen peor salud cardiovascular. O sea, esta métrica como integrada en el fondo, que entiende los factores de riesgo cardiovascular como un clúster que tienden a juntarse unos con otros, predice la aparición de eventos cardiovasculares en largo plazo. Y este mismo concepto se aplicó en pediatría, y el primer grupo que lo aplicó fue el grupo de la cohorte de seguimiento finlandesa, que es una cohorte de muy largo plazo de seguimiento. Son 856 participantes de la cohorte que fueron reclutados entre los 12 y los 18 años y que fueron seguidos por 21 años. Y en estos pacientes se evaluó el índice de salud cardiovascular, ¿no es cierto?, en distintos momentos del seguimiento, y se asoció este índice con outcomes cardiometabólicos medidos en la vida adulta. Y se dieron cuenta que el índice cardiovascular, de salud cardiovascular, se asoció con el riesgo de hipertensión, la hipercolesterolemia de LDL, la presencia de síndrome metabólico y el grosor de íntima media carotidia. Y aquí, en esta tabla, vemos acá los que son significativos, cómo se asocia por cada punto de aumento del índice de salud cardiovascular, hay una disminución del riesgo 0,6, 0,63, 0,75 de hipertensión, síndrome metabólico y grosor de íntima media carotidia. Súper importante destacar que a pesar que eran niños o sujetos jóvenes, ningún sujeto tuvo el puntaje ideal, muy en línea con lo que vieron los adultos. La métrica más difícil de cumplir, y esto es un poco lo que conversaba el doctor en la charla previa, fue la actividad física, los minutos de actividad física. Los sujetos del grupo 1, es decir, que tenían una baja salud cardiovascular versus el grupo 6, tenían un índice de media, un grosor de la íntima media mayor que les daba como hasta 12 años más de edad vascular, ¿ya? Es decir, sus arterias estaban 12 años más viejas que los pacientes que tenían menos riesgo. Y lo que fue súper interesante fue que el IMT, en el fondo, que es este grosor de íntima media, fue mejor en los sujetos que en el tiempo, en lo longitudinal, mejoraron su perfil versus los que lo mantuvieron negativo. Es decir, no importa solamente con qué perfil uno parte, tampoco es tan importante, importa, pero no es determinante el perfil que uno tiene en el momento de la medición, sino que importa mucho también la progresión. Lo que se entiende es que probablemente es como el área bajo la curva de tu riesgo cardiovascular a lo largo de tu vida lo que determina el desarrollo de aterosclerosis. Y esto fue replicado en un metaanálisis de 5 cohortes que incluyó a 9.400 niños y adultos jóvenes que se hicieron evaluaciones seriadas en el seguimiento. El seguimiento fue de más de 23 años. Y por la dificultad de encontrar todos los sujetos, todas las mediciones en todos los sujetos, porque esto fue retrospectivo, se creó un índice de salud cardiovascular clínico que se basaba solamente en presión, IMC, colesterol y glucosa. Y se identificó que los pacientes se movían como por carriles de trayectoria, donde tenemos un grupo que parte muy bien, sigue muy bien y declina tarde, que estos son como los más saludables. Otros grupos que parten bien y declinan más o menos en la mitad o declinan precozmente, y otro grupo de pacientes que parte mal, pero se mantiene más o menos y declina tardíamente, y otro grupo que parte mal y declina precozmente. Y lo que se vio es que estos pacientes que tenían
empezaban bien, ¿no es cierto?, se mantenían estables y tenían un declinar más tardío de la salud cardiovascular, de los factores asociados en el fondo eran predominantemente mujeres, la educación de los padres y las madres era mayor, ¿ya? Así que eso era un factor determinante, y también presentaban un menor percentil de índice de masa corporal en las evaluaciones iniciales. Puede que todos hayan estado en normopeso, pero el percentil de IMC de este grupo era menor. Por otro lado, los sujetos que comenzaron con un índice cardiovascular intermedio o que tienen caídas más precoces, es decir, los que anduvieron peor, tenían menos probabilidades de tener una dieta saludable y menos probabilidades de cumplir con los requerimientos de actividad física. Y esto lo asociaron con la presencia de un marcador, un surrogate, en el fondo de enfermedad cardiovascular, que es el score de índice media carotidia, y lo que se dio es que las trayectorias sí se asocian con un riesgo distinto de grosor de íntima media, donde este se tomó como el grupo de referencia, los que estaban acá arribita, ¿no es cierto?, bien, y que declinaban más tarde. Sin embargo, los que declinaban después tenían mayor índice de media, y los que partían aquí, este que partió abajo y siguió peor todavía, es el que tiene más alteraciones del índice de media carotidia. Y interesantemente, este paciente que partió muy bien aquí, pero declinó precozmente, versus este paciente que no partió tan bien, pero se mantuvo por un carril un poco más superior, el que declinó precozmente, a pesar de que partió mejor, tiene peor índice de media carotidia. Por lo tanto, esto refleja un poco que la trayectoria es importante, y no solamente en qué punto uno parte o en qué punto uno termina. Así podemos decir que la prevención primordial se centra en evitar la aparición de los factores de riesgo para mantener buenos índices de salud cardiovascular a lo largo de la vida, y que el curso de la salud cardiovascular presenta distintas trayectorias a lo largo de la vida y que su empeoramiento se asocia a aterosclerosis subclínica. Entonces, ¿cómo afrontamos la prevención? Bueno, así. En el fondo, desde la parte primordial, luego encontrar los factores de riesgo si es que el paciente los tiene, y evidentemente dar tratamiento a los pacientes que lo necesiten, y para eso tenemos recursos a los que recurrir, guías de manejo en estos pacientes de alto riesgo, y siempre centrarnos en la promoción de un estilo de vida saludable en toda la población. El rol de nosotros médicos y el personal de salud como investigadores y difusores de la evidencia científica es importante. Tenemos que ayudar a generar políticas públicas nacionales y comunitarias locales que vayan a atacar este problema. Tenemos el rol de educar a la población, educar a la familia en cada encuentro de salud, y también somos un rol de modelo de conductas saludables. Y algo que es súper importante, que se ha visto mermado en el último tiempo, es que tenemos que generar confianza entre la comunidad médica y la población. Tienen que creernos lo que estamos diciendo. Para eso tenemos que encontrar estrategias de comunicación que nos acerquen para transmitir nuestro mensaje como necesitamos transmitirlo, sin olvidar que la prevención debe ser afrontada desde múltiples niveles. En la consulta podemos promover un estilo de vida saludable en todos los pacientes y sus familias, realizar en todos los pacientes la estratificación de riesgo y tomar la conducta acorde, registrar estos factores de riesgo y estas métricas de salud de manera longitudinal para poder intervenir en caso de que los pacientes se nos caigan de la curva, abordar los aspectos integrales de riesgo cardiovascular. Es súper importante considerar el nivel socioeconómico, que sea asociado con peor outcome cardiovascular por mayor concentración de factores de riesgo, no solamente en estudios internacionales, sino también en Chile. ¿Cuáles son las barreras para que este paciente tenga un estilo de vida saludable? ¿Cuáles son sus creencias culturales que a lo mejor le impiden tomar actitudes de vida más saludables? Y trabajar en equipo con otros profesionales de la salud y de la actividad física, con la familia, con la comunidad educativa. Voy a mostrar esto así como de en los últimos minutos. Hay un proyecto que se llama el Blue Zone Project, que se ha dedicado a investigar qué hacen las comunidades donde tienen alta prevalencia de gente que vive muchos años, mucha gente que vive más de 100 años. Y lo que ellos han identificado, y los quiero llevar más bien por este lado, es, aparte de que son activos, de que tienen dietas saludables,
de que no comen hasta saciarse, es que hay cosas sociales, culturales, personales y espirituales que influyen en que estos pacientes tengan una vida más prolongada. Y lo que este investigador describe son estos 9 principios, donde ve que las personas tienen un propósito, donde ve que las personas tienen momentos donde todo el estrés del día lo bajan, lo relajan con distintas tareas o rituales, donde ve que las personas pertenecen a una fe, pertenecen a una comunidad, tienen un sentido de pertenencia, donde es muy importante el rol que se le asigna a la familia y el estar con la gente que uno quiere. Y también muy importante estar en la tribu correcta, es decir, el ambiente en el que nosotros nos movemos también modela cómo nos comportamos. Y así como las enfermedades infectocontagiosas virales se contagian, también los malos hábitos de salud. Por lo tanto, cuando uno está en un ambiente que favorece la salud cardiovascular, todo anda mejor. Como mensaje final es decir que las enfermedades cardiovasculares, ya lo hemos dicho, principal causa de muerte a nivel mundial y nacional. La enfermedad aterosclerótica comienza precoz y que la presencia de factores de riesgo se asocia al desarrollo de aterosclerosis acelerada. Por lo tanto, la prevención tiene que empezar antes del desarrollo de los factores de riesgo, con el objetivo de mantener un perfil cardiovascular saludable a lo largo de la vida, y que es posible mejorar este perfil cardiovascular con evidencia que apunta que los marcadores de aterosclerosis subclínica mejoran. La prevención es una tarea que debe abordarse a todo nivel y a todas las edades. Es importante que nosotros, los que estamos en esto, tengamos bien claro cuáles son todas las guías y todas las cosas que tenemos que manejar, pero sin embargo el uso de herramientas sencillas de evaluación puede ser de gran ayuda para la promoción de salud, educando a la comunidad, educando a los pacientes en estrategias simples que los ayuden a tener un mejor perfil cardiovascular, como lo que propone la AJA con el Life Simple 7. Muchas gracias, eso es lo que les quería comentar hoy día. Muchas gracias, Francisca, y realmente muchas gracias a los 3 expositores. Excelentes charlas, muy claras y precisas, muy motivantes además. Además, le agradecemos a ustedes 3 por aceptar nuestra invitación a participar en este webinar y damos paso entonces a las preguntas. Voy a ver algunas que sí nos han hecho. Acá dice para la doctora Claudia Trincado. ¿Cuándo usted considera que debe hacer un electrocardiograma en un niño que no tiene ningún antecedente cardiovascular? Ahora este mismo niño va a realizar fútbol 2 veces a la semana. Ahora tiene 11 años. ¿Le solicita un electrocardiograma? Interesante porque son casos particulares y todos en la consulta nos hemos visto enfrentados a esta problemática de qué hacemos con el típico paciente que llega a una screening. Como yo les comentaba, una cosa es lo que sucede en la consulta y que nuestro quehacer como cardiólogos pediatras muchas veces, como digo yo, tenemos el camino medio andado y nadie se cuestiona mucho en el fondo si le tomo un electro a un niño porque ya llegó al cardiólogo, uno dice, le hago un screening, de todas maneras con el cuestionario y los 14 puntos, lo examino en detalle y si está ahí, obviamente, ni siquiera me la pienso mucho, digo, le voy a tomar un electro por lo bajo. Pero obviamente eso no es una conducta que uno pudiera extrapolar a toda la población. Y ahí un poco lo que yo les comentaba en la charla, que es súper importante, ver en qué niños, si vamos a hacer prevención primaria, vale la pena hacer este screening, de qué población estoy hablando. Y ahí yo les presentaba cómo se comportan en Europa, cómo se comportan en Estados Unidos, y ojalá uno tuviera un registro y supiera un poco cuál es la prevalencia de las patologías que van a producir muerte súbita, para saber si efectivamente el electrocardiograma que yo voy a tomar va a tener un valor agregado en términos de conducta para este paciente. Ojo que yo hablé muy rápido un poco, pero el tener un electrocardiograma, como yo les digo a todos mis pacientes, no significa que yo le estoy dando un certificado de mortalidad. Y eso es un trabajo que uno tiene que hacer además con los padres. Si bien es cierto, muchas veces nos ayuda, porque nos dice, sí, sabes que quédate. Lo que más sirve y lo que está más validado, yo les diría así como mensaje global, es hacer un buen screening con este cuestionario que está ya bastante validado. ¿Ya? Ahora, obviamente hay realidades individuales, hay costos asociados, y ahí uno tiene que balancear
en términos contra quién está hablando, cuál es la historia personal muchas veces de esa familia en relación al tema del deporte, si es un paciente súper temeroso, primera vez en la vida que va a hacer deporte, y qué esto va a significar para los papás, que vaya tranquilo, tómenle un electro, o sea, se fijan, pero ahí el mensaje que uno da en la consulta individual, ojalá estuviera normado más en términos de salud pública, ojalá nunca fuera algo que determine restricción, sino más bien de seguridad, ¿ya? O sea, en el fondo aquí el mensaje, como lo decían los doctores en las charlas consecutivas, ojalá nunca tuviéramos que restringir la actividad física en los niños. La actividad física sin duda es terapéutica, pero si lo vamos a hacer, ojalá sea con elementos que prueben que hay un riesgo asociado. Y muchas veces sabemos, y está bien demostrado, que la prevención primaria, o sea, la toma del electro, no puede ser necesariamente lo más efectivo, y quizás lo que nos tenemos que plantear como sociedad, más que andar tomando electros a destajo, es decir, ¿saben qué? Tengamos efectivamente desfibriladores funcionando en los lugares que se necesitan, o efectivamente entrenemos a nuestra población en hacer una resucitación cardiopulmonar efectiva y en saber usar esos desfibriladores. A lo mejor para mi país, para mi centro, eso tiene mucho más valor. Eso. Muchas gracias, Claudia. Esta pregunta es para el doctor García Hermoso. Buenas noches desde Murcia, dice. Se me escucha así. Ha indicado la importancia de que los niños cumplan con las recomendaciones de actividad física, así como el ejercicio de alta intensidad. No obstante, podría darse el caso de niños que no cumplan con los 60 minutos de actividad física de moderada intensidad, considerados por lo tanto inactivos, pero que realicen una gran cantidad de actividad de baja intensidad a lo largo del día. ¿Considera importante la aportación de la actividad física leve? ¿Puede ser igualmente importante en la salud de los niños? Muchas gracias y un saludo de José Francisco López Gil. Muy bien. Sí, se me escucha. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, es una línea que se está abordando en diferentes... Bueno, durante todo el ciclo de vida. Es cierto que hay trabajos bastante lindos, bastante bonitos, publicados hace no mucho tiempo, en el que el mensaje es bastante claro. Lo lidera un investigador griego que está afincado hace muchos años en Australia, que es, de hecho, es el editor de British Journal of Sport Medicine, que es Manu Stamatakis. Y el mensaje es: no todos los METs aportan salud. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay estudios clásicos en los cuales personas que, por ejemplo, se dedican a limpieza, que en su día a día hacen mucha actividad física de manera ligera y posteriormente, curiosamente, tienen exceso de grasa, tienen enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Ahora bien, es cierto que toda la actividad física suma. El mensaje nuevo, se están desarrollando las nuevas recomendaciones de actividad física de la OMS. Si no me equivoco, salen este año, a final de año, o quizá el año que viene por el tema COVID, pero el mensaje ahora es bastante claro. Antes se nos decía: intentemos acumular al menos 10 minutos de actividad física, y ahora ya no. Ahora el mensaje es mejor algo que nada. Es un bonito mensaje, pero en cierta medida yo, desde la práctica y desde la práctica clínica, porque tengo la suerte y he leído por ahí alguna pregunta, he intentado ir contestando a la gente, mandando paper y demás, la práctica clínica, incluso con hospitalizados, con adultos mayores hospitalizados, es que hay que meterles leña, como decimos en España. Hay que estimularles. Es decir, un programa de caminata, incluso en adultos mayores, llega un momento en el que no es lo suficientemente estimulante para generar salud. Si yo me ciño a lo que he presentado hoy, la respuesta, José Francisco, para mí es que no. O sea, tienes que desarrollar los jóvenes cierta actividad física que promuevan una mejor condición física. Lo he comentado anteriormente. De hecho, hay un concepto que se denomina el Fat Bad Fit, que va en esta línea. O sea, es decir, puedes tener, disculparme la palabra, un niño gordito, pero que si tiene una buena condición física, su perfil es más saludable que el niño sano
que tiene un nivel de condición física baja. Hay estudios incluso con 12, 15.000 sujetos y prospectivos a largo plazo. De uno de los padres del mundillo de la actividad física, el fitness, que es Steven Blair. Entonces, la respuesta para mí es que aporta, pero de hecho hay muchos trabajos ya que dicen que incluso el transporte activo, ir caminando al colegio y tal, no aporta muchos beneficios saludables. La historia es, yo le he dicho anteriormente, salvo con ciertas anotaciones o con ciertos aspectos saludables, a priori tenemos que promover siempre la actividad intensa. Insisto, hay ciertas circunstancias en las cuales no es posible o a priori no sabemos, no tenemos la suficiente información para abordarlo con la suficiente seguridad y demás. He puesto ejemplos de enfermedades congénitas que estoy segurísimo que por las características y lo poco que sé, ustedes saben mucho más que yo de este tema, un abordaje con alta intensidad da miedo, da miedito. Da miedito, pero ya termino aquí. El año pasado, en el Congreso Mundial de Cardiología, más de 150 presentaciones libres fueron de HIIT. O sea, es decir, con enfermedades cardiovasculares, con infartos, con personas que están en rehabilitación y están haciendo alta intensidad. De hecho, he compartido antes en una respuesta un trabajo en JAMA Cardiology precisamente con enfermos en rehabilitación en fase 2. Nosotros estamos ayudando aquí en la unidad de rehabilitación cardiovascular y estamos promoviendo trabajo de alta intensidad y las personas funcionan muy, muy bien. Muy, muy bien. Gracias, Toño. Acá hay otra pregunta que dice, dada la prevalencia de patología cardiovascular en población pediátrica, que es la que nos estamos recibiendo con factores de riesgo, ¿considera ustedes que los profesores de educación física debieran complementar su trabajo con fisioterapeutas, por ejemplo, con kinesiólogos? Para el que la quiera responder, es creo que una pregunta transversal. ¿La contesto yo, doctor? Dale, dale. Bueno, yo sí, doy al final mi opinión, porque al fin y al cabo yo creo que ha quedado claro que abogo 100% por el trabajo multidisciplinar y creo, igual que debería haber en los centros de salud especialistas de educación física y de actividad física para trabajar en conjunto con otros especialistas sanitarios, en conjunto con los kinesiólogos, porque yo creo que hay trabajo para todos, cada uno a su especialidad. Yo creo que también sería muy interesante incorporar ciertos kinesiólogos a las escuelas, porque estamos perdiendo quizás algo muy interesante que es la higiene postural y que probablemente un kinesiólogo con ciertas anormalidades que pueden llevar excesos de peso, como pies planos, pies valvos, ciertas probablemente escoliosis o ciertas desviaciones de columna, muy probablemente a través de un buen trabajo y eso creo que los que más están capacitados para trabajarlo muy probablemente son los kinesiólogos y por lo tanto creo que puede ser muy interesante ese trabajo más allá del cardiovascular, porque a priori, salvo excepciones, no debería haber ningún problema para trabajar con estos problemas. O sea, es decir, un niño que tenga un exceso de peso, y contesto otra pregunta que había por ahí, ¿cómo debemos trabajar con niños con sobrepeso, obesidad? Con la actividad que mejor se les da, que es el trabajo de fortalecimiento muscular. Tú no le pongas a correr continuo, tú ponle a moverle peso. Tienen mucha masa muscular más que el resto. Entonces, eso es lo que le va a generar motivación porque es capaz de hacerlo probablemente mejor que el resto o que muchos de ellos, y eso al final es un círculo virtuoso que va a favorecer que el niño se incorpore quizá a otras actividades que no se le den tan bien, pero es que anteriormente ha hecho otra que sí que es uno de los buenos y desgraciadamente el ser humano se compara con el resto y los niños más. Francisca. Sí, comentar, en el fondo estoy de acuerdo que el trabajo interdisciplinario es súper importante.
Sin embargo, en Chile estamos a años luz de eso. Nosotros tenemos 2 horas de educación física curriculares a la semana, lo que es insuficiente. Y yo creo que la actividad física tiene que aumentar a nivel curricular y darse la importancia que tiene, porque no es solamente para prevenir los factores de riesgo cardiovascular, sino que, como comentaba Antonio, en el fondo mejora la concentración, mejora la cognición, una pausa activa entre las clases, que la misma profesora básica o de ciencia media los haga pararse y hacer un ejercicio ahí mismo en su posición, va a cambiar el estado mental de ese niño para enfrentarse a la siguiente clase. Entonces yo creo que nos falta entender la actividad física no como una cosa que se hace como en la asignatura de educación física, sino que como una actitud de vida activa, como en todas nuestras instancias. Y en ese sentido yo sí le veo el valor a tratar de movernos, movilizarnos con nuestros propios medios, en bicicleta o caminando, y que nosotros como padres damos también un ejemplo de actividad física para nuestros hijos. Porque si nosotros no hacemos actividad física, ellos tampoco la van a hacer. Sí. Absolutamente de acuerdo, Francisca. Yo creo que eso, nosotros tenemos que ser como profesionales, como personas, incluso ser ejemplos hacia nuestro hijo, hacia nuestros alumnos, hacia nuestros pacientes, mostrando con el ejemplo una actitud subiendo escaleras, no usando el ascensor, bajándonos un paradero antes, caminando lo más que se pueda, si podemos subir una escalera, así que tener una actitud de ejercicio, creo que esa es como la palabra. Voy a hacer 2 últimas preguntas por honor al tiempo. En cuanto quizá a mucha gente, la mayoría de la gente que está inscrita son pediatras. Evaluación preparticipativa, chiquillas. ¿Cuán importante, cuándo debemos hacerla? ¿Creen que siguiendo esto debería iniciarse en el colegio? ¿Todos deberían llegar a los pediatras? ¿Todos deberían llegar a los cardiólogos? Creo que es una pregunta que quizá a la audiencia le gustaría saber un poco su impresión, su respuesta. Aquí voy a opinar yo primero, pero básicamente hay varias posturas. Está la gente que tiene el tema más normado, habla incluso de cuántos METs, a propósito de medidas, un poco de tratar de asignarle, se considera una actividad deportiva, digamos, significativa, que en el fondo, de alguna manera, haga que el grupo sea considerado deportista y de alguna manera eso nos lleve a evaluación. Yo les presentaba modelos de otros lugares donde esto se hace a nivel población general, como la experiencia, por ejemplo, de Japón. Tiene sus temas el hacerlo en la población general. Es costoso, requiere evaluaciones múltiples en el tiempo, requiere gente muy entrenada en la interpretación de lo que yo voy a hacer, por lo tanto no es una medida que sea tan costo efectiva probablemente. Y ahí va de nuevo un poco qué importante es conocer la población y el grupo que yo estoy abordando. Probablemente nosotros en Chile, como decía Francisca, estamos años luz en cosas mucho más básicas. Estamos haciendo electrocardiogramas y ecocardiogramas a niños sanos por montones, y ni siquiera somos capaces de ser un modelo de actividad física o de hábitos saludables. Por lo tanto, yo que les sugiero que algo que es barato, que es aplicable y que no buscar medidas que de alguna manera pongan mucha traba. Todos queremos que nuestros niños, insisto, hagan actividad física de forma segura. Por lo tanto, en ese sentido, creo que el cuestionario de la AJA, que está validado, está traducido, es súper buena medida para partir. También creo que una súper buena medida, y nosotros lo hemos comentado, es un poco tratar de caracterizar a nuestros niños desde el punto de vista de riesgo. A lo mejor tenemos la sensación de que nuestros niños tienen muchos factores de riesgo, quizás no los tienen, pero eso no está tabulado, no está especificado, hay poca estadística nacional, hay poco elemento sólido para decir, vamos a tomar estas conductas. Por lo tanto, yo a nivel país, Chile, en esta realidad, antes de decirle esto es lo que tenemos que hacer, que no estoy en condiciones de hacerlo tampoco, creo que es súper importante leer cómo estamos, y no que nos parece que estamos. Y en ese sentido esto también es una invitación a cosas multicéntricas, tenemos que aunar experiencias, decir, bueno, ¿cómo nos paramos frente a esta realidad? A lo mejor nuestros niños no están haciendo nada de actividad física, pero no porque sean unos temerosos, ¿te fijáis? Sino que básicamente porque escucharon el mensaje de el deportista X jugando en la cancha de fútbol, se murió. Eso es una realidad que es poco frecuente, pero de alto impacto, y por eso la muerte súbita nos golpea tanto. Pero si uno educa, y a lo mejor empezamos a trabajar con los colegios, como les decía, yo decimos,
implementemos los desfibriladores y tengamos a gente entrenada para usarlo. Eso como medida a nivel poblacional, si la utilizamos bien, puede ser que genere una sensación de seguridad mucho más importante y nos ayude más. Y creo que es más factible de operar con eso. Esa es al menos mi impresión. Perfecto. Gracias, Claudia. Antonio, y la última pregunta para cerrar. ¿Intensidad o intensidad moderada severa o moderada vigorosa versus tiempo y fuerza versus cardiorrespiratorio? ¿Qué aconsejas? Esa pregunta tiene trampa. Esa pregunta tiene trampa, no la puedo contestar. Complejo. Si nos... A ver, ¿cómo estructuro en mi mente esta respuesta? Yo creo que al final hay que... ¿O la orientaría en distintas poblaciones, quizá una más prevalente que la otra? Es que la tendencia a día de hoy es hacer el ejercicio, el trabajo concurrente, mezclando con alta intensidad. Y es que es curioso porque estamos trabajando, yo le dije al doctor Valderrama que estamos comenzando con un proyecto en diabetes tipo 1, en pediatría, que ustedes saben que la hipoglucemia es el gran problema de la práctica regular de actividad física de estos niños, por el miedo, ya no solo del niño, sino más miedo tiene el papá que el niño de esa hipoglucemia, ¿no? Y revisando los trabajos al respecto, hemos corroborado de manera contundente que ambos tipos de actividades son las que más favorecen la reducción de la hemoglobina glicosilada, número 1, y por más importante, que creo es súper importante, reduce las unidades de insulina, el de insulin dosage al día de los niños. Es decir, que el requerimiento diario de insulina de estos jóvenes es menor después de haber realizado una práctica regular de ejercicio de fuerza aeróbico y de alta intensidad. Ojo, que la alta intensidad también está enlazado a la fuerza muscular. Por eso es tan importante saber cómo se evalúa una repetición máxima y en función de eso cuantificar las cargas con esta RM. Y con esta RM podemos estar estructurando y planificando actividad física de alta intensidad con fuerza muscular. Yo tengo muy claro, mi programa en niños diabéticos lo tengo muy claro, alta intensidad y fuerza. Lo tengo clarísimo. ¿A qué porcentaje? Entre el 60 y el 80% de una repetición máxima. Obviamente tendremos que empezar con cargas más bajitas para que aprendan el movimiento, para que el organismo comience a adaptarse al reclutamiento de unidades motoras, etcétera, etcétera. Es una pregunta trampa. Sé que no he contestado, pero es complejo. No, es complejo, por eso te la quería hacer a ti, que eres... Es complejo. Uno de los Es una pregunta bonita y compleja a la vez, y que hasta donde yo sé, que obviamente no soy el que más sé, no creo que nadie lo pueda contestar. No creo que nadie lo pueda contestar. Absolutamente de acuerdo. Ya, en honor al tiempo, damos por terminada esta jornada, damos por terminado este webinar. Creo que se logró el objetivo, que es compartir conocimientos con diferentes profesiones que buscan prevenir y tratar los diferentes factores de riesgo de nuestra población. Se conectaron y estaban inscritos pediatras, cardiólogos pediatras, nutricionistas, kinesiólogos, especialistas en la actividad física y salud, incluso hasta alumnos de medicina. Así que le agradezco a todos por haberse conectado, a nuestros 3 expositores, a Antonio por a estas horas de la noche estar ahí despierto en España, a Fran, Claudia, muchas gracias por la participación. Así que les mando un fuerte y caluroso abrazo a cada uno de ustedes y será hasta un próximo webinar. Eso. Muchas gracias. Saludos. Un saludo, buenas noches. Buenas noches. Antes de... Pensé que quería mostrar, Janet, para poder hacer un poco de nuestro próximo congreso. Ahí está.
lo esperamos en nuestro próximo congreso, que es de cardiología y cirugía cardiovascular, el 2 y 5 de diciembre. También va a estar interesantes expositores nacionales e internacionales. Algunos de nosotros va a estar ahí exponiendo, tanto por kinesiología, medicina, cardiología pediátrica. Así que eso, inscríbanse. Esto va a ser obviamente online por la pandemia que estamos viviendo. Y eso, muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias por estar hasta esta hora. Saludos. Gracias. De Gracias, nada. chao. Gracias a Chao, todos. chao. Adiós. Chao. Chao, chao.